media perdida, estoy en hora de buscar algún Buscar, Juan. sentido a A esto. ver, buscamos buscadores de sentidos. Le damos la bienvenida como cada lunes a esta mujer que tiene una gran sonrisa. Cada vez que le damos la bienvenida, ella lo primero que hace es sonreír y abre la puerta de su corazón para compartir todo lo que tiene que ver con este caminito de buscadores de sentido. Estamos hablando de Patricia Farías, licenciada en psicología, especialista en logoterapia. Hola Patri, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Me Un alegro. poco resfriada, pero bien, bien. ¿Sí? Acá estamos, firme. Buenísimo. Ánimo Claro, arriba. claro, cuando uno está resfriado, mirá el gran desafío, Sí. no siente el gusto, no siente el Ah, sabor, sí. se nos complica. Y cuando uno no siente el gusto, no siente el sabor, que podría traspasarlo a la vida, no tiene sentido. Dice, ¿para qué como si no siento lo que como? Sin Exactamente. embargo, hay que seguir adelante apostando y creyendo en que siempre hay un sentido. No solamente aquí, sino más allá, Ceci, también, ¿no? Ja, y eso tiene que ver un poco con este tema que a mí me ha maravillado y que tiene que ver con el suprasentido. Patri, por favor, licenciada Patricia Farías, vamos a decirlo como corresponde, te pedimos un poquito de Luz. ayuda para entender lo que es el suprasentido desde la logoterapia y su creador, Víctor Frankl. Exacto. Bueno, como bien decís, Ceci, para comprender, siempre decimos que para comprender la logoterapia hay que conocer la vida de Viktor Frankl y de su creador, ¿no? Cuando hablamos de suprasentido, nos conectamos con la parte más religiosa, más de fe de Viktor Frankl en su vida personal, en su vida como hijo, como persona, como familia, como profesional también, ¿no? Él era una persona judía, como todos saben, y en la Viena del 40, del 41, cuando es invadido por los nazis, ese suprasentido creo que cobra también para él una dimensión diferente. Hay una experiencia muy, muy bella eh, que, que es importante contarla, que su padre Gabriel, ya los nazis habían invadido Viena y empiezan a destruir las sinagogas, las iglesias, bueno, todo lo que significaba la fe. Y él llega un día del hospital de Viena, llega a la casa y encuentra sobre el hogar en la casa un mármol todo roto y medio rearmado o reconstruido por el padre. Y en ese mármol estaba escrito el mandamiento: honrarás a tu padre y tu madre. Cuando Frank lee eso, era muy joven, cuando llegando a la casa, él ya tenía la visa para irse a Estados Unidos, que podría haberse huido del Holocausto y de los 4 campos de concentración. Y esta creo que dimensión que trasciende el deseo, lo que uno busca y lo que uno quiere en la vida, él dijo: yo me voy a quedar con ustedes y los voy a acompañar. Y siento que Dios me está pidiendo en este momento, honrar a mi padre y a mi madre y quedarme, y se queda en Viena. Luego pasa lo que pasa, los llevan a los campos de concentración y él es el único que sobrevive entre su esposa y su familia. Digo esto porque comprender esto es comprender también esto del suprasentido, que va más allá, como digo, siempre en esta cuestión de la logoterapia hablamos de la conciencia como órgano de sentido también, que nos ayuda a escuchar la voz de la conciencia, escuchar esta intuición más profunda en nuestro corazón. Y esta voz, concretamente, cuando Frank habla del suprasentido, es referente a Dios, ¿no? Cuando Frank refiere al suprasentido, que uno puede decir, bueno, el sentido de la vida, cuando habla de la trascendencia o de la autotrascendencia como concepto, si recuerdan que hablamos del autodistanciamiento y la autotrascendencia, la autotrascendencia tiene que ver con esto, dedicarme a algo, una tarea, una misión en la vida, o a alguien por amor, y esto, bueno, él dice, y esto es más allá de la autotrascendencia, y es el vínculo directo con lo divino, con Dios. Sí. ¿Qué pasa con las personas, Patricia, que no tienen una fe religiosa? No profesan ninguna fe. Por ejemplo, alguien que se puede decir, bueno, soy agnóstico, soy ateo. ¿Cómo encaja en la vida? ¿Es para ellos también el suprasentido? ¿Lo pueden integrar, lo pueden incorporar a su existencia? Y yo creo que sí,
todos podríamos incorporarlos. Cuando nosotros hablamos que el hombre es un ser abierto al mundo, y un ser abierto al universo, a los demás y esto, está en esa posibilidad. La posibilidad, cuando decimos que el hombre es todo posibilidad y desde su libertad puede elegir, es decir, la persona puede ser no creyente, pero vive valores. Cuando, esto es muy importante para que se comprenda, ¿cuándo comienza la enfermedad o la salud mental a decaer o esto? Cuando hay una contradicción entre los valores que digo que tengo y lo que vivo. Esa disociación entre, yo puedo decir, no, yo por mi familia hago de todo, yo por mi familia me sacrifico y esto, pero no estoy nunca, no le dedico tiempo, no dialogo con mis hijos, o no estoy con mi esposa. Es decir, eso es digo una cosa, pero estoy viviendo exactamente la otra. Y uno dice, sí, pero es por la necesidad, hay que trabajar hoy cada día más por la crisis, por esto, pero no me tomo 10 minutos, no es la cantidad del tiempo, sino la calidad del encuentro con el otro. Yo podría decir, no, sí, hay que ser honesto y luchamos contra la corrupción y esto, y sin embargo puedo mentir en mi casa o decirle a mis hijos, no, decirle que no estoy, que me llame en otro momento. Es decir, cuando hay esta no vivencia de valores, empiezan las neurosis y empieza a decaer en esta dimensión. Y cuando nosotros hablamos de la dimensión espiritual, no nos referimos a lo religioso, pero sí, cuando la persona tiene fe, tenemos casi, creo que la obligación de también cotejar esta vida de fe con su vida diaria y su vida en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, el que no tiene fe, pero va a creer en algo, cree en valores que a lo mejor han regido toda su vida, el ser solidario, el ser generoso, el ser empático con él, y eso hace que esta persona, en estos valores que vive, también encuentre el sentido de la vida y quizás también encuentre a Dios a través del otro, a través del encuentro con el otro, a través de la necesidad del otro, puede haber un poco más allá. A lo que refiere Frank, dice, cuando se han perdido las tradiciones y se han perdido los valores, aparecen las neurosis, ¿no? Y él toma también del filósofo Kierkegaard. Kierkegaard es el primero que empieza a hablar sobre la angustia, y la angustia, cuando habla Kierkegaard sobre la angustia con una persona de fe, él refiere a esto, la necesidad del mundo hoy, está hablando en 1800 y pico, ya, es esta carencia de Dios en la vida. Y yo creo que también podríamos hablar de la carencia de Dios en nuestra vida y también la carencia de la vivencia de valores, ¿no? Son ambas cosas. Entonces, no podría decir que algo está mal, que alguien no crea, pero yo digo, si creyeras, tuvieras valores firmes en tu vida, seguramente te ayudaría a vivir en menos ambientes o de angustias o de conflictos. Digamos, son pilares que nos ayudan a sostener nuestra vida y a soportar ciertas situaciones a veces dolorosas o de crisis. Y también la fe y los valores nos ayudan, sobre todo la fe, a comprender la tríada trágica, el sufrimiento, la culpa y la muerte, ¿no? O sea, la visión que podemos tener también desde la fe nos ayuda en este camino, ¿no? En este camino. Patricia, y uno, conociendo a Viktor Frankl, un poco su experiencia con pacientes concretos, ¿cuáles son esas experiencias que él manifiesta de utilizar esto del suprasentido y la logoterapia? Y bueno, recordamos que él trabaja en el Hospital de Viena, específicamente en un pabellón de mujeres que habían intentado suicidarse. Él cuenta estas experiencias de estas personas que no querían vivir más. Y él, en la pregunta, bueno, nosotros usamos el diálogo socrático como técnica, ¿no? La pregunta, la repregunta, va indagando qué es lo que en el fondo a esta persona le produce ese vacío y esta frustración existencial por la cual quiere terminar su vida. Él siempre, la gran diferencia también en nuestra forma de enfocar la terapia es que uno también puede
compartir el núcleo personal de sus valores o sus creencias, e incluso más, en la formación que uno recibe como logoterapeuta, dice, uno tiene que tener valores claros para poder también confrontar a quien tiene como paciente, ¿no? No es que no nos interesan los valores, sí, porque sabemos que a través de los valores y también desde la fe, la persona puede recuperar y puede encontrar también el para qué vivir de todos los días, ¿no? Es decir, en esta experiencia de vacío profundo, ¿no? De vacío total, que era no querer vivir más, no encontrar un para qué vivir, y he intentado terminar con mi vida, bueno, y uno lo ve en las personas que luego han encontrado este camino y se han convertido. Es la respuesta, y uno podría decir, así como dice Frank, la logoterapia no es la panacea, no es que tenemos respuesta ante todo, ¿no? Pero yo creo, y siendo yo una persona de fe, creo que la persona encuentra en este encuentro personal, cara a cara, día a día, con el Padre, con Dios, encuentra más allá de mi propia voluntad, es la voluntad del Padre. Y esto me parece que es el secreto más importante, poder hacer este vacío en nuestras tantas actividades que tenemos, este espacio donde uno puede encontrar realmente y conectarse con la voz de Dios y la voluntad de Dios. A veces es muy difícil explicar a alguien la voluntad de Dios, ¿no? Decir, pasó esto, todo el mundo dice, bueno, es voluntad de Dios. No todo es voluntad de Dios. Y a veces confundimos y minimizamos algo que es tan profundo y tan serio, ¿no? Decir, bueno, no, porque está la decisión del hombre. Bueno, será voluntad de Dios, ¿no? Como él cuenta a su hija que dice, bueno, vamos a rezar al buen Dios que te cure esta sarampión que tienes. Bueno, papá, pero no te olvides que también ese buen Dios que dices tú, me la mandó al sarampión hace 2 semanas. Bueno, pero es el buen Dios que te cura a través de tus padres que te aman, ¿no? Entonces, fíjate, tenía 6 años la hija, y dice, sí. Bueno, papá, fue el buen Dios también el que me envió la sarampión, y puede ser que te envió, pero decir, es todo lo demás que también hace a este amor y al cuidado, ¿no? Es clave, pensaba recién, la logoterapia, si bien no tiene respuesta para todo, la logoterapia quizás nos prepara para que en todo podamos encontrar alguna respuesta, ¿no? Y por eso es clave la pregunta. Estamos acostumbrados y queremos que como el llame ya, tengamos automáticamente las respuestas, y vos nos venís diciendo, y ya lo venís haciendo en cada uno de los encuentros, que el modo de hacernos las preguntas, ahí mismo quizás ya estamos encontrando más de la mitad de la respuesta. Es clave esto de aprender a preguntarnos, y para eso, lo estás diciendo también, necesitamos un momento de reflexión, de detenernos, de parar la pelota. ¿Es así? ¿Te pasó con los pacientes? ¿Tenés esta experiencia? Sí, totalmente. Por eso digo, en el decorrer de los días, en tantas actividades, tantos compromisos, tantos horarios, las agendas llenas, nos encanta tener las agendas llenas para poder ocupar el tiempo, y en ese lugar, en esos lugares no hay un espacio de soledad, de poder leer algo, escuchar una música, escuchar una reflexión, algo que me alimente mi espíritu, alimente mi corazón. Es decir, yo digo, cada mañana, cada momento, en algún momento del día, uno tiene que parar todo, y en ese silencio profundo encontrarse en ese yo profundo con las preguntas que puede ser. Decir, me equivoqué en esto, estuve bien, no estuve mal, qué bueno, agradecer. Ese es un momento esencial. Y muchas veces pasamos por encima, y justamente el diálogo socrático con la mayéutica, que es esto de parir la verdad, por eso preguntamos, no damos recetas. Yo digo, a veces muchas personas con buena intención dicen, bueno, dígame unos ¿qué tips. tengo que hacer? Tíreme unos tips. Y yo digo, no tiro tips. O sea, yo quiero que juntos hagamos un proceso, y yo a través de las preguntas, y es increíble cómo a través de las preguntas la propia persona va encontrando estas respuestas, desde adentro hacia afuera. Las respuestas no vienen mágicamente, ni tampoco va a venir y yo le voy a tocar con una varita mágica y ya sale una persona nueva. No, ¿por qué?
siempre decimos, la persona desde su libertad y responsabilidad tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones, y si no las toma, va a continuar igual. O sea, para que haya resultados nuevos, tengo que tener estrategias nuevas y acciones nuevas. No puedo continuar con lo mismo. Entonces, yo diría, bueno, ¿qué valor? Otra vez una persona grande me dice, ¿puedo incorporar a esta altura de mi vida valores nuevos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si la vida te interpeló y te ha ayudado a descubrir que ese valor, que puede ser la empatía, la solidaridad, no sé, cualquier otro valor, la libertad o la responsabilidad, o lo podés incorporar, claro que sí, lo podés sumar a tu vida y eso te va a ayudar. Y por supuesto, la persona que ha tenido un encuentro con Dios en algún momento de su existencia, ese lugar que ocupa también nuestra vida, te cambia la cosmovisión, te cambia la visión del mundo, te cambia la visión del otro y te cambia la visión sobre vos mismo, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno se siente aceptado, uno se acepta, se valora y se ama y se siente un hijo amado de Dios, es muy diferente caminar la vida. Hermoso. Cuando uno se siente. Muy diferente. Patri, hoy estaba pensando en el Sí. Evangelio de hoy, que justamente habla de Marta, que le da las quejas a Jesús y le dice, ¿no te parece que María está sentadita ahí escuchándote a vos y yo estoy dele que dele con todas las tareas? Y Jesús le dice, Marta, Marta, pero un poquito. Ella eligió la parte buena, le dice, ¿no? Y esta reflexión que después uno hace, justamente en este sentido que vos estás planteando, hacer un stop en el día entre tantas tareas, a lo mejor para escuchar una buena canción, a lo mejor para rezar un ratito y Sí. tomar contacto con Dios, ¿no? En un momentito dado, en medio de tanta vorágine. Nos lleva un poquito también a esto del suprasentido. ¿Cómo se aplica desde la logoterapia este concepto del suprasentido con los pacientes? Esa sería mi pregunta. Bueno, en el tema en relación a esto que decíamos del tiempo, los espacios y no estar tan atareados, ¿se acuerdan cuando hablamos la tía de hacer y tener, el hacer, el tener, tan preocupados por el hacer es lo que pasa hoy. Ella se quedó con la mejor parte, María se quedó con la mejor parte, ¿no? Dice Jesús. Pero decir, en este sentido, uno cuando en las entrevistas personales con los pacientes, uno lo primero que hace es evaluar qué estrategias está teniendo esta persona para afrontar esa crisis que está viviendo. Todos los pacientes que llegan por una crisis, llegan en crisis por alguna situación de diferente tipo, ¿no? Entonces uno evalúa qué estrategias está usando, si está huyendo, si está enojado, si está huyendo, cómo está evaluando. Y también los recursos que tiene. ¿Qué recursos tiene? Espirituales, humanos, los valores. Y en esa evaluación uno va preguntando, y bueno, el apoyo, si hay un apoyo familiar, la red de apoyo que contiene, si hay una dificultad incluso económica, si eso que quiere hacer no lo puede hacer por una cuestión, y también si esta persona, entre los pilares que sostiene su vida, si tiene fe. Entonces, si la persona manifiesta que sí, que es una persona que practica, que tiene fe, bueno, el enfoque ya cambia, ya es diferente. Uno lo pregunta directamente, bueno, ¿y usted es una persona que cree en lo que...? Lo preguntamos directamente, Mira. o sea, no hay muchos secretos. ¿Por qué? Porque Claro. son los recursos Eso. o la red de contención o los pilares donde esta persona se va a sostener. Entonces, a veces tendremos que decir, bueno, tenés que compartir con tu esposo más, ya que está cerca tuyo, o con tus hijos, o si estás sola o solo, decir, bueno, ¿con quién contás? La red de amigos, la red de otras, y las personas, si la persona manifiesta que sí, que tiene fe, que esto, bueno, yo diría, ahí es una doble exigencia. Me parece que también, porque hay un compromiso mayor también de la persona hay ciertas formas y valores y creencias en lo cual uno tiene que, digamos, estar en la misma sintonía y caminar junto, paralelo, ¿no? O sea, las vías del tren, si no vas por esas vías, el tren descarrila. Bueno, descarrilamos cuando esas vías no están seguras o empezamos a dudar o pasa algo que nos hace ir quizá en contra de nuestros propios valores y creencias. La muerte de alguien, un accidente, la pérdida del trabajo, y por ahí nos enojamos con Dios, nos enojamos con la realidad o la circunstancia, y eso es muy real, ustedes lo saben, y a mucha gente le pasa, ¿no? Sí, sí.
¿Cómo Dios me mandó esto? ¿Por qué? Si yo soy tan fiel a Él y siempre he rezado y siempre he ido a misa y me manda este ¿Por qué a muerto, mí? o ¿por qué a mí? Y yo siempre respondo, ¿y por qué no? ¿Por, por qué no te tocaría? ¿Cuál sería la diferencia entre vos y otra persona? Sí, lo que pasa es que también todas estas cosas, Patricia, que son muy ciertas, develan el posicionamiento en el que estamos, ¿no? Develan este vínculo a veces interesado con nuestra fe. Yo hago las cosas bien, por lo tanto me tiene que ir bien. Yo me porto bien con vos, Dios, por lo tanto vos tenés que portarte bien conmigo, entre tantas cosas que nos va develando. Y en esto también te dejo la pregunta y leo un mensaje, pero ¿recordás algún testimonio, por supuesto sin nombre, algo que se te venga al corazón, alguna anécdota de alguien que haya podido ir en el proceso encontrando el suprasentido del cual nos habla Víctor Frank y que haya podido salir adelante? Te dejo la pregunta para que la vayas pensando y comparto uno de los mensajes que nos llegan por aquí, Ceci, de gente que también manifiesta y abre el corazón. Dice este mensaje: no puedo más, a veces me pongo en off. Me pasa que me cuesta amarme y valorarme y tanto estrés sostenido, el cuerpo me pasa factura. Bueno, esta persona que dice, estoy en off porque me cuesta tanto amarme y valorarme, es lo que hemos dicho siempre, que es el cimiento donde sostiene la vida. Si no parto de una valoración sana y una autoestima sana y una percepción sana de mí mismo y que me valore, ¿cómo voy a soportar las tensiones de la vida o los compromisos de la vida? Todo me va a parecer 10 bolsas de Portland encima de mi cabeza, ¿ok? Entonces, en este camino de, me parece que esto es fundamental. Primero, dedicarse el tiempo a este proceso introspectivo, decir, yo algo bueno tengo que tener. Una cosa, dos cosas, ¿cómo alguien no va a tener una o dos cosas valiosas como dones, como talentos, ¿no? Entonces, si los tengo, los reproduzco. Y ese es empezar el entregarse, porque la persona que automáticamente se pone en off, se desconecta con el mundo, ¿y a quién voy a entregar? ¿Cómo voy a encontrar el sentido si no siento que hay un valor en mí que yo pueda dar? No tengo nada para dar, voy a pensar, y a lo que doy a nadie le importa, y eso no es real, y eso no es verdad. Entonces, decir, a veces en este punto creo que el primer paso es esto. Bueno, yo diría, tomate un tiempo para redescubrirte, volver a encontrarte con vos mismo o vos misma, y poder decir, hay un valor en mí, hay algo que yo tengo que me hace único, irrepetible, y si yo no pongo en práctica o no me entrego desde esa unicidad y de esa ser único y irrepetible, hay algo que el mundo se está perdiendo de mí, porque yo lo estoy dando. Y bueno, lo que vos me preguntabas, Sí. tenemos muchos casos de personas que han descubierto, y no recuerdo así uno tan específico. Simplemente creo que alguien volvió a encontrar el camino que quizás había perdido cuando estaba en un momento de mucha desesperación, de mucha angustia en su vida, y me dijo así: simplemente creo que Dios te puso en mi camino. Y cuando esta persona trajo y que dijo, Dios te puso en mi camino, volvió a encontrarse con algo que quizás había perdido en algún momento de su vida. Porque nosotros, es algo que me parece que es importante compartir. No sé si en los casos personales, pero yo me acuerdo, yo siempre digo esto, mi mamá, que era una persona de fe, gracias a ella conocimos la fe en la época esa, hace muchos años, que la catequesis se daba en la casa, los chicos venían a casa y mi mamá daba la catequesis ahí en la cocina de mi casa, allá hace muchos años. Y muchas veces también en esta obligación, ¿no? No sé si ustedes, ni obligación de ir a misa, hay que ir a misa, te despertaban temprano, vos querías seguir durmiendo, a la tarde
a jugar y te decían, no, hay que ir a misa, y se enojaban si no ibas. Entonces ya la voluntad no estaba muy preparada para ir y disfrutar de esa misa, estabas más enojada con todo el mundo, que te dejaba jugar, que vos habías ido al boliche a bailar y el otro día te levantaban temprano para ir a la misa y eso. Eso puede ser que a veces uno sintió esa obligación, ¿no? De encontrarse o de ir porque esto, y mucha gente, yo encuentro mucha gente que todavía siendo adulto sigue ofendido y dolido por esto que te obligaban a hacer o te obligaban a rezar o te obligaban a ir a una escuela de tal o cual creencia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya es un momento, cuando son adultos sobre todo, es un momento de pasar, dar un salto, la trascendencia, trascender un poquito, porque no sos aquel niño ni aquel adolescente y ahora puedes decidir vos. Si eso ha sido bueno, ¿por qué no seguir haciéndolo? Si eso te ha dado vida, si eso te ha dado vida nueva, si eso te ha dado alegría, ¿por qué no seguir eligiendo aquello que nos llena de paz, nos llena de amor y nos llena de alegría? Siempre digo, hay ahí una fuente de agua viva esperando que nosotros nos sumerjamos y dejemos y podamos nadar en libertad, ¿no? Pero por el mundo consumista, por el mundo, como nos negamos a beber de esa agua viva o de esa fuente de vida, porque siempre estamos justificando nuestras acciones, siempre estamos, en lugar de hacernos cargo, somos adultos, hacernos cargo y asumir que ese compromiso también nos va a llevar a mayores compromisos. Patri, Sí. a veces se presentan en la vida de manera imprevista situaciones muy dolorosas. La pérdida de alguien, la partida de un ser querido, de uno o más a veces, ¿no? De manera muy repentina y muy seguidito a lo mejor, lo cual nos causa una sensación de mucha angustia, sufrimiento, o la pérdida de un trabajo, o diferentes tipos de pérdidas, ¿no? ¿Cómo ayuda este concepto del suprasentido desde la logoterapia? Ayuda en que, a ver, siempre volvemos a tomar un punto que es esencial, como ser posible, como ser lanzado al mundo, no solo ni abandonado, sino como un ser que siempre decide que es protagonista de la vida, no víctima de las circunstancias. Eso ayuda muchísimo en estas circunstancias de dolor que vos manifestás, Ceci, decir, bueno, ante esto, ¿qué puedo hacer yo? Porque es como decir, bueno, suponte en esto, en el Holocausto, murieron todos y quedé yo solo, o quedé yo sola, sobreviví, como en el caso de Ana Frank, que es conocido, ¿no? Murieron todos, quedó solo el padre, es decir, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido después de que todo este dolor que pasó, yo esté en este mundo? Bueno, volver a preguntarse, hay que repreguntarse uno mismo, ¿y cuál será mi misión? ¿Y para qué yo estoy acá? ¿Qué es lo que tengo que ser, y luego hacer para poder cumplir con mi misión? Todos tenemos una misión en esta vida, todos, absolutamente todos, pero ese sentido y esa misión es particular y es personal, ¿no? En ese dolor también mucha gente se ha encontrado con Dios, mucha gente que no creía, que te encontraba un vacío en esas respuestas, en el sentido último, ¿no? Porque hay un libro, El hombre en busca del sentido, y el hombre en busca del sentido último. En eso, Frank habla sobre el suprasentido y la conciencia, ¿no? Es decir, en ese sentido último se encontró con Dios y eso cambió totalmente su existencia, ¿no? Entonces, es decir, a veces las respuestas de nosotros mismos hacia nosotros mismos pueden estar carentes de este sentido profundo. Entonces hay que ir un poquito más allá, hay que encontrar otras respuestas, pero para eso necesito estar abierto, tener apertura de corazón y apertura en mi mente, decir, no me va a ayudar, no me vengas con ese estampita ni ese santito para rezar, porque si cuando hay gente que uno ve eso, bueno, yo voy a rezar por vos, no reces, no hace falta, yo no creo en esto. Entonces hay una negación a aceptar, por más que no crea, yo digo, puedo rezar por vos, puedo pedir, interceder, puedo pedir por vos para que encuentres esta paz y esta tranquilidad. La gente dice, bueno, te lo pido, yo no lo sé hacer,
Uno dice, pero podrías aprenderlo. Y ahí empieza, ¿quisieras aprenderlo? ¿Quisieras acercarte? Entonces decir, hay uno también en la pedagogía porque el Padre Dios también es muy pedagógico, ¿no? Nos ha enseñado siempre con una pedagogía con mucha paciencia, y hay que salir, como decía Cristian, de todo ya. Tampoco esto es milagroso, tampoco es todo ya. Es un proceso. Sí, en el fondo creo que estás diciendo que tiene que ser algo significativo para cada persona y habrá que ver cómo es el arte creativo del amor y la compañía. Y por otro lado pensaba, para remarcar, para subrayar, esto que este suprasentido lo tiene que encontrar cada uno. No lo va a decir Patricia, no lo van a decir locutores de la radio, no te lo va a decir un cura. Lo tenés que encontrar vos, es así, ¿no, Patricia? Cada uno tiene que encontrar el suprasentido con nombre y apellido particular, porque de esa manera uno está respetando también su propia libertad. La libertad que es conozco y acciono en base a lo que conozco y no le puedo echar la culpa a nadie de haber elegido este u otro suprasentido. Es así, ¿no? Esto es algo absolutamente personal y que, como estás dando testimonio vos, se puede encontrar aún en la peor oscuridad, como fue, por ejemplo, la de Víctor Frankl. Exactamente. Decía, no me acuerdo exactamente en qué libro o en qué frase dice, y yo considero que el hombre puede ser libre, puede tener todo, puede ser responsable, puede vivir valores. Ahora yo digo, la mejor manera, dice Frank, es también encontrarse con Dios. O sea, yo podría decirle, sugiero, lo tira como una sugerencia, lo dice, el único camino, él no impone, nunca impuso nada, pero yo le sugiero que uno de los caminos, y como vos decís, es un proceso personal, porque transforma la vida. Desde la experiencia personal uno lo podría contar, o a lo mejor también ustedes de su experiencia personal, es decir, ese encuentro único e irrepetible también con Dios hace que esa vida se transforme totalmente. Pero es un camino, porque parte de una decisión personal, también en decir, yo no soy amado, a mí me han abandonado, y puedo seguir con ese discurso, perdón, pero digo, esa forma, ese discurso de víctima, de pobre de mí, o puedo decir, bueno, yo me siento así, sí, me siento, o me considero que me ha pasado esto, abandonado, o he perdido mi trabajo, o he perdido mi familia, o he perdido, pero ¿por qué sigo eligiendo esto? ¿Puedo tomar otra decisión? ¿Puedo hacer otra cosa? Y sí, puedo. A nivel de posibilidad, puedo hacerlo y puedo cambiar. Podríamos contar miles de historias. Yo he estado en cárceles con personas que han pasado por situaciones difíciles y que han cometido homicidios o cosas gravísimas y sin embargo se han encontrado también. Han encontrado en esta posibilidad de decir, de redimirse, de perdonar, de perdonarse a sí mismo, de perdonarse. Yo creo que también en este punto de a veces creernos también todopoderosos, que siempre digo, y uno no se perdona ciertas cuestiones, porque habla, ¿no? El único que perdona es Dios, pero yo no me perdono porque entonces yo me considero más Dios que Dios. Porque si yo no me puedo perdonar a mí mismo, algo que el Padre ya me ha perdonado, ¿por qué yo sigo en esta actitud de decir? Entonces decir, esto es una decisión también que tengo que tomar. Qué excelente toda esta mirada que nos has traído, Patri, en este día tan especial, ¿no? En el día en que recordamos este relato bíblico de Marta, ¿no? Buscar la búsqueda del suprasentido también estará entre tantas cosas para hacer. Buscar esta parte del ser, ¿no? De cambiar nuestra mirada en el ser. ¿Nos podrás brindar, Patri, querida, Me están preguntando. redes, dirección de correo electrónico para que puedan contactarse contigo? Bueno, patriciafariasicóloga@gmail.com es mi mail. Desde ya agradezco a las personas que por ahí me han preguntado cosas sobre el programa u otras cuestiones. Patricia Farías Psicóloga también en Instagram, es lo mismo, y en las redes, en Facebook, si alguien tiene Facebook, no tiene Instagram o correo, esto también, Patricia Farías es lo mismo. Se pueden pueden comunicarse. Y digo, creo que
en este programa y coincidiendo un poco, ¿no?, con el Evangelio también de hoy, diciendo, no hay que temer vivir en esta dimensión trascendental y trascendente de la vida. No seamos, no nos acordemos de Dios en los momentos de auxilio cuando necesitamos el salvavidas en el último segundo, sino que preparemos este camino que es todos los días, a través de la naturaleza, a través de nuestra familia, a través de nuestros seres queridos, a través de todo lo que vivimos, de nuestro trabajo, porque es la oportunidad que tenemos todos los días de trascender y encontrarnos, y como esto, decir, al final de nuestra vida, que nuestras manos no estén vacías, sino que llenas de, no de actividades, sino llenas del amor, de nuestra entrega generosa, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Patricia Farías, licenciada en Excelente. psicología, especialista en logoterapia, matrícula profesional 13012. Nos has acompañado en este Buscadores de Sentido de este lunes 29 de julio. Te mandamos un cariño grande. Gracias. Gracias, Patri. Ustedes, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta el lunes próximo.